comentar o algo que preguntar antes de comenzar la clase? No. ¿O sí? ¿Y Bien. cuándo va a ser el parcial, profe? ¡Qué amor! ¿Qué pasa si les digo mañana? ¿Qué dicen? Nos morimos todos, profe. Bueno. Pueden decir que es por el frío, que se muere. En este momento me da un paro cardíaco y No, porque no hay camas en las terapias. Así que no. Bueno, profe, ayuda a la situación y den una fecha. Bueno, no, todavía no tengo, pero necesitamos terminar. El otro día me preguntaron y les voy a contestar lo mismo. Necesitamos terminar todo lo que la cátedra tiene programado para dar en este primer cuatrimestre, todo el contenido. No puedo tomarles un parcial cuando todavía no terminemos. Entonces, calculamos, todos los años nos pasa lo mismo, pero calculamos que entre esta semana y la semana que viene podría estar terminando todo. Entonces, es muy probable que tengamos el parcial. A ver, déjenme que me busque un calendario. A ver, calendario, ¿sí? La última semana o la última semana o la semana o la primera semana de julio tendría que ser. Y tiene que ser en los días que tenemos actividad. O va a ser el martes 29 de junio o va a ser el jueves 1 de julio. ¿Sí? Estamos hoy a 15, calculando de que vamos a terminar entre este jueves y el martes que viene. Y tenemos digamos que terminar con los prácticos también. Así que yo creo, y le voy a pedir a la profe Rosso que me acompañe con la parte teórica directamente. Estaría bueno que terminemos en esta semana, o sea, entre hoy martes y el jueves, terminar con la parte teórica para darle posibilidad a los profes que dan prácticos que terminen la semana que viene. Entonces, que sería la semana del lunes 21 de junio. Y entonces estaríamos ya en condiciones para la semana siguiente, o sea, la semana del lunes 28, pero para que nosotros lo pudiéramos tomar o el martes 29 o el jueves 1 de julio sería. Que me parece que para darles más posibilidades a ustedes, lo deberíamos hacer el jueves 1 de julio. Entonces, así estaríamos completado todo el contenido y ustedes que de alguna manera también completado lo que necesitan recibir por parte de la cátedra. Así que bueno, me parece que lo estoy decidiendo ahora. Si no tienen inconvenientes, va a ser el jueves 1 de julio. Bueno, profe. A esta misma hora. Bueno, profe, gracias. Gracias. Bueno, profe, listo. A todos los compañeros que les lleguen a preguntar, lo vamos a hacer así. Profe, ¿y la modalidad cuál sería? No sé todavía. Puede ser oral a través de, podemos programarlo, somos varios docentes que están en la cátedra, así que podamos hacer de manera que pueda ser una actividad oral, como un coloquio, que es personal, y en ese coloquio, bueno, se van a distribuir entre todos los profes y tendríamos que hacerlo durante todo el día, así que tendríamos que estar programando hora por hora, más o menos, para ver qué cantidad de gente tiene que entrar o no. Y que es lo más probable,
por la cantidad de alumnos que son ustedes este año, que lo hagamos escrito. ¿Mm? En algún momento vamos a tener una evaluación oral, ¿eh? Eso seguro, pero bueno, es muy probable que sea para el segundo cuatrimestre, así que ahora va a ser mejor un práctico a través del aula el examen, con un examen escrito, multiple choice. Bueno, ¿quitadas las dudas? Gracias, profe. Sí, Sí, profe. profe, gracias. Listo, comencemos hoy. Bueno, primero, uy, casi pongo a abandonar la llamada. Aguárdenme que quiero que el Meet ha cambiado un poquitito de sus cosas. Quiero grabar y no me acuerdo dónde podré hacerlo. Actividades, a ver, sí, grabando, inicia grabación, para que lo tengamos todo registrado. Bien, y ahora vamos a empezar a compartir. Muy bien. Hasta la semana pasada vimos las técnicas de estudio que tenemos radiológico para la columna. En una primera instancia vimos todo lo que es el segmento cervical y luego hicimos el segmento dorsal. Y hoy vamos a comenzar a ver lo que es el segmento lumbar. ¿Están viendo, no? ¿La imagen? Sí. Bien. Sí, profe. Ok, bueno, bien. En algún momento, si me llego a olvidar, por favor, háganme recordar técnicas sobre escoliosis. En realidad son técnicas que afectan los dos segmentos, tanto el dorsal como el lumbar. Entonces, por eso que no lo hablé directamente cuando la semana pasada cuando vimos columna dorsal. En este caso, la columna lumbar, al igual que la columna cervical, tiene las mismas características, son las que dinámicamente se encuentran, digamos, más activas, son las que más funciones tienen con respecto a la parte móvil. Entonces, no solamente sufren digamos, el desgaste propio del metabolismo por disfunción metabólica, sino que también a causa del movimiento pueden tener lesiones o anomalías que se presentan. En el caso de la columna lumbar es muy importante despejar la zona de estudio. Con esto implica también que a pesar de que uno no lo tiene en cuenta, en el caso de sexo femenino hay que pedirle que se quite la ropa interior superior, el corpiño, la mujer, el sutién, porque muchas veces de alguna manera podemos, sin darnos cuenta, abarcarlo en el campo irradiar, y eso hace de que lo encontremos y no es muy correcto que se vea, sobre todo los broches, digamos, del cierre del corpiño. Se le provee al paciente una bata para que no quede desnudo. No hace falta la ropa interior baja, o sea, ni bombacha ni calzoncillo, a excepción de que nosotros pensemos de que el paciente pueda tener en alguno de estos accesorios algún elemento que pueda absorber radiación. Por ejemplo, muchas bombachas o algunos calzoncillos tienen botones, y eso de alguna manera sí es observado en la imagen. Algunos, he visto bombachas con cierre, con broche, con accesorios. Entonces, en el caso de que estemos seguros de que se presente este tipo de situación, bueno, le pediremos al paciente que se quite toda la ropa.
Total, la bata que le hemos provisto no es transparente, así que se va a sentir un poco seguro. Bien, en el caso de que sea mujer, recuerden, y sobre todo en este tipo de radiografías de este sector, es que tenemos que investigar a ver si la mujer puede estar embarazada. Es una contraindicación a hacer este estudio. Las posiciones que utilizamos normalmente es la posición de pie o vertical, o si no lo pudiera, en decúbito. Al igual que los otros segmentos, es aconsejable, porque es más diagnóstico, hacerlo que el paciente, hacerlo de pie y descalzo. En el caso de que utilizar la posición de cúbito, entonces ustedes van a ver que dice debe flexionar las piernas. ¿Por qué? Porque de alguna manera este movimiento, flexionando las piernas, hace que haya un mejor contacto de la zona para que se pueda ver lo más real posible, sobre todo en la posición de frente. Se puede hacer AP o PA. También en este caso, lo más aconsejable es hacerlo siempre AP, ya que de esta manera la columna, que es lo que vamos a radiografiar, va a estar cerca de la película radiográfica, y con esto vamos a evitar lo que es la borrosidad por ampliación. Bien, ¿cómo hacemos la radiografía de columna lumbar de frente? Entonces, el paciente dijimos que podía estar en posición de pie o de cúbito dorsal en su reemplazo. Debemos ubicar al paciente de manera que el plano medio sagital quede perpendicular y caiga coincidente con la línea media de la mesa. Dice que el rayo incide unos 4 centímetros por encima de la cresta ilíaca por sobre el plano medio sagital. La película que utilizamos puede ser una 24 por 30 y o una 30 por 40. Y con esta técnica, con esta posición de frente, se pueden visualizar todas las vértebras que comprenden este segmento de frente, o sea, las 5 vértebras lumbares. De más está decir es que no solamente deben estar presentes en las imágenes, en esta imagen, las 5 vértebras, sino que tenemos que tener la presencia también acompañando la última vértebra del segmento dorsal y por lo menos la primer sector del sacro. Y en el momento que vamos a hacer el disparo, por supuesto, se le va a pedir al paciente que mantenga la apnea, que se quede quieto y que no respire. Y tener en cuenta que los miembros superiores, de alguna manera, tienen que estar al lado del cuerpo o en alguna posición de que no molesten en el sector donde queremos radiografiar. Y como nosotros tenemos el aspecto, digamos, anatómico de la columna en este sector, la columna lumbar, generalmente tiene una lordosis bien importante. Y si nosotros no le pedimos al paciente que flexione las rodillas, como en este caso, que lo estamos viendo en la imagen esquemática y en la imagen fotográfica, esto hace de que la columna tenga una, digamos, una angulación innecesaria, y eso no nos va a dejar ver de frente correctamente a todos los segmentos vertebrales. Entonces, nosotros, si ustedes se acuestan, digamos, nosotros damos siempre este ejemplo. Ustedes se acuestan en la cama y cuando tienen las piernas extendidas, es muy probable que si quieren colocar la mano por debajo de la cintura, hay un espacio entre su cuerpo y, digamos, ponerle la superficie donde están apoyados, que puedan meter la mano. En cambio, cuando flexionamos las rodillas, de alguna manera, esto hace de que
se alinee todo el segmento y esto hace que también queden, digamos, en un mismo plano todos los cuerpos vertebrales. Y así, si quisiéramos colocar la mano, no habría espacio suficiente para poder hacerlo. Entonces, por eso es que se flexionan las rodillas en el paciente. Y bueno, lo que vamos a ver son los arcos costales, y aquí estamos viendo las vértebras del segmento. Estas vértebras, por supuesto, para poder corroborar que esté completo el segmento, las tenemos que contar. No, lo normal es que tengamos 5 vértebras lumbares, pero hay un gran porcentaje de personas que tienen 6 vértebras lumbares, producto de que muchas veces por alguna anomalía constitucional hace de que la gran mayoría de las veces el segmento sacro, que digamos todas sus vértebras están unidas, solidificadas, la primera vértebra sacra no forme cuerpo con el resto, y es como si se separara, y ella pensara de que es parte de una vértebra lumbar, entonces propone una articulación entre ella y el resto de los segmentos del segmento sacro. Esto hace de que parezca que nuestro segmento lumbar, en vez de tener 5 vértebras, contamos 6. ¿Por qué? Porque seguimos viendo un espacio articular. En este caso, podemos contar desde arriba para abajo o de abajo para arriba, porque tenemos diferencias anatómicas que podemos identificar perfectamente, o la primera o la última vértebra lumbar. Si lo hacemos a través de la parte proximal, entonces, una vez que veamos la última articulación costovertebral, entonces la próxima que sigue correspondería a la primera vértebra lumbar. Después empezamos a contar L2, L3, L4, L5. Y en este caso, como recién lo dije, acá hay un sector como de transición, que da la apariencia de ser una sexta vértebra. ¿Por qué? Porque si yo quiero tomar referencialmente el borde superior del sacro, me encuentro que está aquí, articulación sacroilíaca, y me encuentro con que acá hay un límite, como que hay un espacio articular, y a eso lo hago, digamos, lo sitúo como cuerpo sacro. Entonces, en este paciente estoy contando 6 vértebras. De todos modos, generalmente la última vértebra que cuento, o la primera, son las que suelen equivocarse en este segmento. Vuelvo a repetir, en la última a lo mejor es la primera sacra que se ha despegado del cuerpo del sacro, o cuando hablamos en el segmento proximal, muchas veces suelo confundirme. ¿Por qué? Porque en esta primer vértebra lumbar, muchas veces alarga unas apófisis transversas muy largas, que le llamamos apófisis costiformes, que simulan como si fuese una costilla, pero por supuesto no tiene articulación, no tiene nada. Entonces es una anomalía de la naturaleza en este sentido. Entonces, cuando de alguna manera, cuando hacemos este conteo, nos encontramos que para nosotros hay 6 vértebras, entonces tenemos que determinar cuál es esta vértebra de más supernumeraria, que le llamamos vértebra de transición, porque es una vértebra que no debería estar en este segmento. ¿Qué se hace? Bueno, hay una de las vértebras en este sector que no pierde sus características, que es L3. L3
tiene como característica principal poseer las apófisis transversas más largas del sector. Entonces, uno lo primero que tiene que hacer es ubicar estas apófisis transversas, ubicar la vértebra que tenga estas apófisis transversas más largas, y a esta dictamina que es L3. A partir de allí, hace el conteo sucesivo para arriba o para abajo y se encuentra cuál es la vértebra que está de más o supernumeraria. En este caso, también, que no se lo dije, en algunos servicios se establece de que para poder realizar esta radiografía el paciente debe tener una limpieza previa del intestino. ¿Por qué? Porque en él normalmente hay gases, hay contenido de gases y de heces, y eso hace que moleste bastante en la imagen toda la presencia de estos fenómenos. Así que en algunos servicios se tiene como protocolo cotidiano el que el paciente debe hacer una limpieza intestinal previo a concurrir al servicio. Generalmente se le da un laxante la noche anterior y después se le pide que, bueno, en el transcurso de la mañana, que normalmente se lo cita, cuando hacemos limpieza intestinal, entonces que no tenga ninguna ingesta hasta que concurra el servicio. Con eso, de alguna manera, nos cercioramos de que toda la presencia de gases y heces, que, vuelvo a repetir, molesta, en este caso molesta bastante, la dejemos despejado a la zona y podamos tener una mejor calidad de la imagen. ¿Y por qué me molesta bastante? Porque estoy tratando de buscar, como ustedes deben estar intentando, encontrar las apófisis transversas, y miren cómo aquí en el E4 casi que ni las puedo distinguir directamente. Y esto es muy probable porque hay aire y materia fecal aquí en todo el intestino que me están molestando. Por supuesto, si esto depende del servicio de diagnóstico, que se haga una limpieza intestinal, y seguramente en el caso que se nos solicite esta radiografía por un trauma o por una urgencia, entonces nada que ver de ninguna limpieza ni nada, se hace como viene el paciente. Bien, aquí tenemos imágenes donde ustedes pueden notar en forma más clara. Ya no hay tanta presencia de gases y de materia fecal, entonces es mucho más distinguible. En cualquiera de las dos imágenes, si tomamos la imagen de la izquierda, entonces vamos a proceder a contar, y la tomamos como L1, 2, 3, 4, 5, ahora sí, tengo una buena diferenciación de lo que es el borde superior del sacro, no hay espacio articular dentro de lo que creo que es el sacro, entonces aquí sí tengo un sector donde, digamos, cumple con lo común, 5 vértebras. Lo mismo me estaría pasando en la imagen de la derecha, que también cuento 5 vértebras. Y aquí sí puedo ver las apófisis transversas en forma más clara. Estas apófisis transversas que de alguna manera, vuelvo a repetir, sobre todo en el E3, siempre me encuentro con que las apófisis transversas del E3 son más grandes que el resto, cuando hay este tipo de anomalías. Esta vértebra L5, dice la teoría antropológica, que es la vértebra que de alguna manera suele equivocarse en esta cuestión de herencia anatómica. Es la que más anomalías tiene dentro de toda la columna, donde dentro de todo el raquis, la gran mayoría de las malformaciones anatómicas congénitas se producen
producen en este sector. Y van a encontrar o van a escuchar que en algunos casos, en algún momento dicen, la persona tiene una espina bífida. Han escuchado a lo mejor esa terminología. Bueno, en esta imagen que tengo, están viendo una espina bífida. Fíjense, ¿a qué se denomina espina bífida? Cuando de alguna manera el arco posterior de la vértebra, que digamos, hace el cierre posterior, esas láminas que de alguna manera se unen y después en continuación forman la apófisis espinosa, no logran hacerlo por alguna causa, y entonces deja de tener una apófisis espinosa del paciente única, sino que tiene dos. Y no se produce ese cierre completo que tiene que haber para proteger a la médula. Por eso se llama espina bífida. Bífida viene de dos, ¿no? Como si tuviese dos apófisis espinosas. Esto es una malformación congénita. Pero más allá de eso también suele confundirse y muchas veces también se pega al sacro, se hace espacio articular que debe generarse en este sector entre la quinta vértebra lumbar y el cuerpo del sacro, deja de establecerse, o sea, se une completamente al sacro, y esto hablamos nosotros que se ha producido lo que se llama una sacralización de la quinta vértebra lumbar. O sea, la quinta se une al sacro y forma un solo cuerpo junto con él, con lo cual estamos perdiendo un espacio articular. Es un problema para el paciente. Así que esto van a ver que tenemos muchas anomalías, y el sector más preponderante, que mejor tiene que tener calidad visual, es justamente esto, el sector de la articulación lumbo-sacra. Van a ver que vamos a hacer hincapié mucho sobre este sector, porque normalmente ya está como configurado que nosotros tenemos que hacer hincapié para que se vea lo mejor posible este sector, el que llamo el promontorio, este espacio lumbosacro, que en el frente no lo voy a ver, no lo voy a ver. Voy a ver todos los interespacios a excepción de este. Van a ver que tengo una técnica especial para poder ver este quinto espacio de frente. Pero también en el perfil es muy importante que se vea este espacio, porque vuelvo a repetir, ahí se encuentran la gran mayoría de anomalías anatómicas congénitas de los seres humanos. ¿Qué puedo ver? Bueno, los cuerpos vertebrales, como los estamos viendo aquí, estamos tomando L3 para que ustedes vean. Lo que me llama la atención es que después del cuerpo vertebral, puedo ver a los laterales las apófisis transversas, puedo ver sobre el cuerpo vertebral a la altura o digamos superpuesto con el cuerpo vertebral una especie de orejitas que son las apófisis articulares superiores, y por debajo del cuerpo, o sea, por debajo de la cara articular del cuerpo, también uno ve unas prominencias que van más allá de lo que es la cara inferior del cuerpo, que son estas prominencias óseas que se denominan apófisis articulares inferiores, que por supuesto entonces entre ellas se forman la famosa articulación interapofisiaria, entre la superior y la inferior de las vértebras que se comunican. Más allá de esto, después en el medio ustedes van a ver como un espacio radiolúcido. En realidad no es nada, sino que se genera un sector donde no hay superposición de estructura ósea. Por eso que parece como si tuviésemos un hueco, no es un hueco. En realidad lo que estamos viendo aquí, que ustedes lo ven digamos como una marca, como si fuese una media luna, corresponde al sector de las láminas,
de la vértebra. Y por último, la apófisis espinosa. Cabe recordar que antes de las articulares superiores e inferiores se encuentran los pedículos, que tampoco tienen una visión muy correcta con esta vista de frente. Son estas imágenes como si fuesen circulares que se encuentran en los laterales del cuerpo, allí se ven los pedículos. Y, por ejemplo, vamos a ver en otra vértebra, en esta L3, que tenemos de la imagen de la derecha, entonces comenzando con las estructuras óseas que conforman esta vértebra, y desde su región anterior a la posterior, lo primero que vamos a ver con claridad es el cuerpo vertebral, con sus carillas articulares. A partir de allí, siguiendo con el recorrido hacia la región posterior, después del cuerpo vienen los pedículos, que tienen esta imagen. Nosotros llamamos como si fuesen los ojos. A posteriores de los pedículos tenemos las apófisis articulares, tanto la superior como la inferior. Mire cómo desciende en esta vértebra, cómo han descendido, son unas patas largas que tienen como apófisis articulares inferiores, llegan hasta aquí. A posteriores de las articulares tenemos las transversas. Más hacia atrás ya después tenemos la lámina, las láminas. Y por último, una vez que se unen estas láminas, como definitivamente queda como final de toda esta vértebra, la apófisis espinosa, que estamos viendo aquí. Bien, aquí más o menos tienen como un detalle nuevamente, y es difícil reconocer, por eso que hacemos hincapié en todo esto, porque cuando ustedes tienen y les solicitamos que den los detalles anatómicos, lo único que pueden demostrar y que se acuerdan es de ubicar cuerpo, transversas y espinosas, y a partir de allí nos olvidamos. Entonces vuelvo de nuevo a tomar como referencia el L3, y acá digo otra vez cuerpo vertebral, pedículos, apófisis articulares superiores, apófisis articulares inferiores, apófisis transversa, lámina de un lado y del otro, y apófisis espinosa. De alguna manera, Profe, sí. ¿puede explicar de nuevo qué era el círculo radiolúcido, que no llegué a notar? ¿Esto? Sí. En realidad es un simulacro, en realidad no es un círculo, mire, se conforma por esto. A ver, si tuviese que identificar qué estructuras forman este falso agujero, porque no es un agujero, es un falso. Lo que considero, miren, como aquí, como borde inferior, no sé si alcanzan a ver, es parte de las láminas, el borde superior de las láminas, allí. Todo esto es la Sería, lámina. profe, como la unión del borde superior y del borde inferior de las láminas. No, porque esto es la parte de la lámina, el borde superior, pero esto, ¿ven que acá hay de otro lado? La parte superior de este agujero de abajo. ¿Esto saben qué es? Miren, los bordes internos de las apófisis articulares inferiores. Si yo tomo este agujero, esto que me imagino que es un agujero, esta parte del agujero es el borde superior de las láminas. ¿De qué? De L4. Y esta parte, que yo creo que es la parte superior del agujero, que en realidad no, vuelvo a repetir, no hay ningún agujero, es el borde interno de las apófisis articulares, que se las estoy mostrando, estas apófisis articulares inferiores, de lo que sería L3. Pero es como una superposición de estructuras óseas que simulan una especie de agujero. No, pero no existe ese agujero. ¿Sí? ¿Ahora sí?
Sí, Sí, profe. profe. Ahí se comprende un poco mejor. Porque yo también tenía la misma duda. Yo Sí. pensaba que en realidad eran el espacio que se generaba por las apófisis espinosas, bueno, no espinosas, sino la lámina. No, porque miren, la apófisis espinosa va desde aquí a aquí. Claro, Nada más. Esto es la apófisis espinosa. sí, claro, ahora con todo eso ya entiendo mejor el Ah, agujero. perfecto. Bueno, Bien, entonces, porque nosotros vamos a necesitar que no me nombren solamente cuerpo, transversa y espinosa, que me nombren todo, ¿m? Todo, que sepan ubicar todo, porque es muy importante, como es una, digamos, en este sector, con esta vista no es tan completa, van a ver que tenemos técnicas complementarias para ver sectores que están cuasi ocultos acá, ¿no? O que no se distinguen bien, como en este caso que teníamos que enfocar la vista y tratar de ver, a ver por qué era esto que estábamos viendo como una especie de agujero, pero en realidad cuando uno empieza a buscar y a entender dónde están las apófisis articulares inferiores, dónde están las apófisis articulares superiores. Miren, se las muestro aquí, las superiores en L3. Miren, este piquito que apenas si se logra distinguir. Allí. De la apófisis articular superior de L2 es esta orejita que se ve allí superpuesta. No sé si la alcanzan a ver. Del otro lado, allí. Ahí. Que se está articulando, y si ustedes ven una rayita negra, en realidad es el espacio articular entre la articular superior de esta vértebra y la inferior, que es esta, que viene de la vértebra superior. Sí, profe, sí. Se entiende. Bien. Bueno, aquí también está marcado, la sombra es muy común, sobre todo cuando lo hacemos al paciente en decúbito dorsal, que se pueda ver la sombra del músculo psoas. Y también, si bien no es representativo de este protocolo, de este procedimiento, que en realidad lo que yo quiero es columna lumbar, ver las imágenes de la columna lumbar, pero este músculo psoas es un músculo retroperitoneal y está muy asociado a toda la zona donde está la columna lumbar. Así que muchas veces cuando hay lesiones o cuando hay patologías importantes en este sector, este músculo psoas empieza a borrarse. Y como hemos visto en algunos otros ejemplos, el diagnóstico que se llama por segunda, o sea, no veo un sector del músculo psoas, un lado del músculo psoas, entonces ya puedo estar pensando de que hay algo que me está generando esta opacidad en el músculo. Puede provenir de alguna lesión en la columna, puede provenir de alguna lesión en la aorta, puede provenir de alguna lesión en el riñón, todas estructuras que están ubicadas en este sector, que se denomina retroperitoneal. Pero por eso marcamos, digamos, cómo es, de alguna manera se ve la sombra de este músculo psoas. Y es muy importante, para poder observarlo, lo vamos a tener que poner al paciente en decúbito. En el de pie no se ve con claridad. Bueno, aquí tenemos, van a ver muchas imágenes. Profe, disculpe, ¿puede volver a marcar las apófisis espinosas? Esta es una, acá está otra, acá está otra. Siempre ustedes van a ver que se encuentran en forma medial. Listo, gracias. Y es una forma también de ubicar, de hacer el control de calidad de este sector. ¿Por qué? Porque así como hay malformaciones físicas, que vimos recién, sobre todo en la primera o la última vértebra del sector, también hay malformaciones anatómicas digamos, en la posición de las vértebras. Y ustedes van a escuchar mucho que existe en este sector la famosa escoliosis, o lo que denominamos rotoescoliosis. La escoliosis
Cuando hablamos de escoliosis es cuando todos los sectores de la columna tienen una pequeña, o sea, no son rectilíneos, sino que tienen una pequeña curva muy suave, casi invisible al ojo humano, que va hacia un lado o hacia el otro. En el caso de que esta curva se acentúe por demasiado y ustedes ven como una comba que hace, no sé si alcanzan a ver lo que está pasando en esta. Si yo quiero ir por las espinosas de todo el segmento, me encuentro que mi cursor va haciendo como un zigzag. Bueno, esto es una escoliosis. Esto es una escoliosis. Y muchas veces esta mala acomodación de un cuerpo vertebral, o sea, de la pilita que se forma entre un cuerpo vertebral y el otro, también, más allá de la posición, están mal ubicados. Y muchas veces empiezan a ubicarse, digamos, como si un cuerpo que está por encima del otro empieza a girar. Empiezan a girar como una especie de rotación van haciendo sobre su propio eje. He visto muchas columnas en este sector donde a lo mejor la última vértebra la veo de frente y la primera vértebra casi la veo de perfil. Porque justamente ha ido girando sobre su propio eje, haciendo como una rotación sobre su eje. A esto también, entonces, por eso es que se denomina rotoescoliosis. Si bien la teoría dice que el plano mesogital tiene que quedar perpendicular y coincidente, una vez que nosotros acomodamos el paciente, creemos que está bien acomodado, si a posteriori se presenta esta situación, es porque en realidad es problema del paciente, es una anomalía del paciente. Ahora, muchas veces estas rotoescoliosis son falsas imágenes que generamos sin darnos cuenta, sin tener, y que no hemos previsto la buena ubicación del paciente. Entonces, cuando hacemos que el paciente se acomode como él tenga gana, o no prestamos atención en exigir al paciente qué es lo que queremos que haga, empiezan a generarse estas falsas imágenes. Así que hay que tener mucho cuidado porque es una patología muy compleja, la rotoescoliosis, y digamos, para poder demostrarla, lo más importante de todo, y vuelvo a aconsejar, es con el paciente de pie. Cuando lo ha puesto el paciente, ya pierdo de alguna manera poder observar con forma clara esta patología. O estoy viendo 800.000 patologías yo, pero miren, aquí encontré otra. A mí, nosotros los radiólogos somos chupas también, o sea, nos gusta. Cuando empezamos a ver, queremos ver más como en profundidad y empezamos a encontrar cosas. Esto también, así como existe la espina bífida, aquí este paciente también tiene una espina aquí, no sé si alcanzan a ver como una espina bífida. Un ganchito para un lado y otro ganchito para el otro, o sea, no es esta imagen. Aquí perdí la imagen, digamos, parecida a la que tengo en el resto de las otras vértebras. Aquí también van a encontrar como si fuesen dos deditos que se cruzan. La espina bífida, profe, era la espinosa que se divide en dos. Claro, la apófisis espinosa que no se termina de unir. No se termina como, de unir. Y forma lo que se llama espina bífida. Sí. Profe, ¿sería como el espacio ese que estás señalando con el puntero? ¿Ese espacio sería la patología? No hay un espacio. En realidad es como que las dos láminas, cuando tenían que terminar de unirse, cerrar la cobertura posterior, digamos, el arco posterior de la vértebra, no se terminaron, no se juntaron, no llegaron a juntarse para formar una sola que vendría a ser el final, que es la apófisis espinosa. Entonces, esas dos láminas quedan truncadas y forman lo que se llama una espina bífida. Cuando eso se produce en las apófisis espinosas de las vértebras lumbares. Cuando eso empieza a suceder en el sacro, o sea que las espinosas de los cuerpos sacros tampoco se unieron, se lo conoce con el nombre de raquisquisis, que es lo que estamos viendo aquí.
ustedes van a ver como una especie de, como si fuese un simulacro de una X que están viendo. Bueno, es justamente porque no se han unido. ¿Cómo es el nombre, profe? Aquí en el sacro se llama raquisquisis sacra. Raquisquisis. Raquisquisis sacra. Pero, digamos, esto es un antecedente previo a lo que se llama un mielomeningocele. ¿Alguna vez escucharon hablar de esto? Es una malformación neurológica que hace que, en este caso, la médula ósea, ay, no me sale la palabra. La médula. Sí, la médula. No tenga protección. Entonces es como que de alguna manera la vértebra, la estructura ósea de la vértebra, que es la que tiene que proteger a la médula espinal, hace que quede desprotegida y muchas veces sale y queda abierta. Hay seres humanos que nacen como con un agujerito en la región baja de la espalda. Esto es un meningocele, que es algo mucho más complicado, porque para poderse hay que cerrarlo quirúrgicamente, y muchas veces así como lo tenemos aquí, esto también se puede producir, que es una malformación ósea congénita, se produce en la parte superior, arriba en el cerebro, y como que la caja craneal tampoco se llega a cerrar y el cerebro queda expuesto al exterior. También suele suceder, pero digamos, gracias a Dios es muy poco los seres humanos que vienen con estas problemitas. Esto sería lo menos significativo. Lo más complejo y casi que digamos sin probabilidad de vida es cuando el cerebro en el sector superior queda expuesto sin protección y bueno, no es compatible con la vida. Muchas veces cuando esta malformación aquí en este sector se produce, bajo un acto quirúrgico se puede hacer el cierre, se coloca una prótesis que hace como efecto de tapa posterior para de alguna manera proteger a la médula. Pero bueno, son todas cuestiones que gracias a Dios no todos los seres humanos y muy poquitos nacemos con esas malformaciones, que son muy complejas. Bueno, miren, aquí el paciente en decúbito, piernas extendidas, seguramente si yo quiero meter la mano por aquí, hay un agujerito. Y eso hace de que cuando el rayo tome la zona, no encuentre que el eje principal está en un solo plano, sino que el eje hace esto, hace como una comba, porque eso es lo natural. Para contrarrestar esa curvatura natural, por eso es que tenemos que flexionar las rodillas. Y eso hace que toda la región dorsal o la región posterior, sobre todo en la parte lumbar, tenga contacto perfecto con el plano de apoyo. Y eso hace que se alineen los cuerpos vertebrales, o sea que queden todos a la misma altura. Es muy importante. Bueno, aquí estamos viendo con las flechas, van viendo ustedes cómo las imágenes del psoas, es lo que recién les decía, muchas veces se presentan. Podemos ver imágenes acompañando aquí, donde dice, ven que está la letra D, bueno, pero esto es parte del riñón, que en algunos casos se ve. ¿Cómo puedo distinguir si esta radiografía se hizo con el paciente de pie o con el paciente de cúbito? Bueno, generalmente, si no hay limpieza intestinal extrema, siempre va a haber aire, porque siempre en el tubo digestivo bajo, o sea, desde el estómago hacia el recto, vamos a encontrar la presencia de aire, siempre. Entonces, es muy común que si yo al paciente lo pongo de pie, pueda encontrar con que hay en el intestino estas imágenes como que
si ustedes se fijan, es como que hay una rayita muy horizontal en algunos sectores. En la parte inferior de estas imágenes radiolúcidas, que corresponden a gases dentro del intestino. Algunas las ven como una rayita, ¿m? Una rayita bien horizontal, y la parte superior hace como un semicírculo. Una rayita horizontal y la parte superior un semicírculo. Una rayita horizontal y la parte superior un semicírculo. Aquí otra horizontal y en la parte superior un semicírculo. Bueno, esos son imágenes que representan niveles hidroaéreos en el intestino grueso, y que se dan solamente cuando el paciente está de pie. Es algo patológico, no es algo normal, pero en este caso este paciente lo tiene, por eso digo está de pie. Y si no, el único nivel hidroaéreo que puede observarse y que se presenta así también en el estado con el paciente en bipedestación es el de la cámara gástrica. Entonces, cuando uno tiene que identificar si la radiografía se ha hecho con el paciente de cúbito de pie, lo primero que va a irse es al diafragma, al hemidiafragma izquierdo. Ahí se va a instalar seguramente por debajo de ese hemidiafragma izquierdo, que aquí en ninguna de las dos imágenes lo tengo. Me voy a encontrar con aire. Si ese aire que está debajo de ese hemidiafragma izquierdo se presenta con esa especie de burbuja trunca en la parte inferior, corresponde a la cámara gástrica, al fundus gástrico, y que se suele observar así solo en el caso que el paciente esté de pie. O sea, generalmente si el paciente ha tenido una ingesta previa 1 o 2 horas antes de llegar al servicio, todavía está en pleno proceso de la digestión, así que hay contenido dentro del estómago, por eso es que vamos a ver una imagen con parte de contenido de aire y parte de contenido líquido, sólido, lo que tenga dentro del estómago. Entonces se va a ver como una imagen hidroaérea. Bien, si no, lo mismo puede haber aire dentro del estómago, pero no se va a presentar con esa imagen. Yo cuando vea algunas se las voy a mostrar. Ahora, miren, y lo que está pasando aquí, ¿contaron las vértebras? Sí, profe. ¿Cuántas han contado? Y me quedó la duda porque yo conté, si no me equivoco, intenté contar 5, pero me parece que hay 6. Claro. Sí, hay 6. Uno cuenta claramente, empezamos de abajo, acá tengo el borde superior del sacro, entonces esto corresponde a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Profe, esa última 6 que marcó, es como si tuviera otra, o una costilla saliéndole de ahí, es esa malformación que le dijo. Exactamente, exactamente. En realidad, aquí, en este paciente, la vértebra supernumeraria, o sea, la que está de más, no es la última de aquí, sino es esta primera. Aquí tiene la número 6. ¿Por qué? Porque yo vuelvo a hacer lo que recién les dije. Busco transversas, busco la más larga de todas, y acá establezco que esta es L3. Esta no se equivoca nunca. De allí procedo a contar 4, 5 o 3, 2, 1. O sea que esta que estoy viendo aquí en la parte superior es esa vértebra de transición, esa vértebra supernumeraria, una malformación, que en este caso ha producido esas apófisis que yo les dije, constiformes, unas falsas articulaciones, sus transversas es como que se han despegado de lo que es la vértebra propia y han generado una falsa articulación y unas costillas flotantes también falsas, porque no sé si alcanzan a ver que no tienen ni longitud para hacer una costilla flotante. Entonces, son todas malformaciones que van a ir apareciendo en este segmento, que vuelvo a repetir, es el que tiene mayor de todas estas consecuencias.
Bueno, y acá estoy viendo con claridad para que ustedes puedan llegar a distinguir mejor esto que yo les decía. Tiene mucha claridad diagnóstica esta imagen. Miren, otra vez, vuelvo a mostrarles el cuerpo vertebral, ¿sí? La zona de los pedículos, de un lado y del otro, se los voy a empezar a mostrar. A partir de allí vienen las articulares, y aquí se ven con muchísima claridad esas apófisis articulares. Superior y la inferior viene aquí. Apófisis transversa, zona de las láminas, allí, láminas, sector de la lámina, de un lado y del otro, y por último, la espinosa. Y ustedes aquí sí se ve con mucha claridad cómo ese agujero en realidad está conformado por distintas estructuras. Miren, si yo busco la parte inferior, me encuentro que esto tiene línea de continuidad y va hasta acá. Y puedo encontrar una línea de continuidad allí. Es el sector de la lámina. Y esto que creo que es en la parte superior de ese agujero, en realidad puedo distinguir claramente cómo ese sector corresponde a las apófisis articulares inferiores de la vértebra que está por arriba. En esta imagen se ve realmente, nosotros decimos de libro, para que ustedes puedan distinguir y poder comprender que esto no es más que una imagen falsa simulada por superposición de las propias estructuras de las vértebras. Bien, bueno, las espondilitis que vimos el otro día un poquito en columna dorsal, que es cuando de alguna manera empiezan a generarse esos famosos puentes óseos, que son anómalos, antinaturales, que de alguna manera todas las células cálcicas se van depositando y van formando como si fuesen primero apófisis y después esas apófisis se unen, y esto se conoce como espondilitis. Generalmente se produce entre cuerpo y cuerpo, cuando no debería haber esto. Bien, cuando hacemos la columna lumbar de perfil, vamos a... el paciente, tanto si está en posición de vertical o de cúbito, lo tenemos que lateralizar de manera que el plano mesosagital quede paralelo ahora al plano de apoyo de la mesa o del puqui mural. La cresta ilíaca dice que tiene que estar en contacto con la línea media, y lo más importante que tiene que coincidir con la línea media es esta, la línea axilar o el plano axilar, que es el que yo la clase pasada les expliqué bien por dónde venían estos planos axilares, que partían directamente desde el hueco axilar. Entonces, una vez que tenemos ubicado el paciente, dice la teoría que el rayo incide, y dependiendo de qué es lo que se deba mostrar, o 4 centímetros por encima de la cresta ilíaca, o sea, estaría haciendo de manera de que allí estaría atravesando el E3, o se puede hacer que en la gran mayoría de las situaciones prácticas, o sea, cuando nosotros hacemos esta radiografía en los servicios, hacemos que el rayo central incida 4 centímetros por debajo de la cresta ilíaca, no por encima. ¿Por qué? Porque 4 centímetros por debajo de la cresta ilíaca estamos justo a la altura de esa articulación que recién les dije que era la más compleja de todas, que es la articulación lumbosacra. 4 centímetros por encima, vuelvo a repetir, tenemos L3 aproximadamente, L3, L4, y 4 centímetros por debajo de esta referencial, que es la cresta ilíaca, está la articulación lumbosacra. En el caso que el paciente esté de cúbito lateral, no de pie, de cúbito lateral,
es muy probable que para poder atravesar con claridad ese espacio tengamos que angular en forma caudal el rayo. La película que vamos a utilizar también puede ser una 24x30 y o una 30x40. ¿Alguien quiere consultar algo? Sí, profe, yo tengo una duda. Con el tema de los 4, coincide 4 centímetros encima de la cresta ilíaca, ¿lo podemos hacer también con 4 traveses de dedo? Sí, Para... sí, más o menos. Traveses de dedo y uno mira el diámetro transversal de los dedos. Mírese sus dedos y el diámetro transversal aproximadamente tienen 1 centímetro, más o menos. Por eso hablamos de 4 traveses de dedo también. Nah, muchas gracias, profe. Y al Profe, igual- sí, Profe, ¿En qué una caso, pregunta. en qué caso vamos a hacer incidir por arriba o por abajo? ¿Se lo decimos de acuerdo al paciente o no, en- generalmente lo hacemos incidir siempre por debajo. Siempre. siempre por debajo? Sí, sí, en la práctica, porque ese es el espacio que tiene que verse con claridad. Es más, cuando nosotros hacemos control de calidad de la imagen, nuestra vista lo primero que tiene que ir ahí es a ese sector, para controlar que eso se vea con claridad. Y si nosotros no hacemos que el rayo pase directamente por ese sector, empieza a distorsionarse la imagen y no se ve claramente el espacio que hay entre la quinta vértebra lumbar y la primera sacra, que ahora sí lo vamos a ver. Entonces en el perfil sí se ve ese quinto espacio. En el frente dijimos que no, que vamos a tener que buscar otra técnica para poder ver ese quinto espacio de frente. Pero en el perfil sí se ve. Y se visualizan al igual que en el frente todas las vértebras. Por supuesto, al igual que en el frente, apnea en el momento del disparo. Aquí tenemos al paciente, está muy sonriente, sabe que le estamos haciendo una foto para la posteridad. Como de alguna manera, en este caso de pie, lateralizado, en contacto con el buquimural, y el rayo en este caso va siempre perpendicular a la zona. No necesita estar angulado. Sí lo tiene que estar angulado en el caso de que nuestro paciente esté en decúbito. ¿Por qué? Porque es muy probable, miren, no lo tengo bien con claridad, pero es muy probable. Si ustedes se fijan, aquí hay una línea roja que está señalando el sector de la columna, las vértebras. Bueno, si ustedes se fijan, todas las vértebras están, o cada los segmentos están como alineados en una sola y única línea. ¿Qué pasa aquí en el sector distal? A la altura donde está la pelvis ósea, o sea, a la altura de la quinta vértebra lumbar, que se articula con el sacro, y el sacro forma articulación con la cintura pélvica, así que esto es una cuestión rígida, inmóvil. Muchas veces, y sobre todo en las mujeres, el diámetro pélvico es mucho más importante que el diámetro que tenemos en la zona de la cintura o en la región de los hombros. La mujer tiene caderas mucho más anchas que el hombre. Y ustedes van a ver que de alguna manera esto, por el contacto que tiene la pelvis sobre la superficie y no hay forma de corregirlo, hace de que esta curvatura, esta línea que aquí está recta, empiece a combarse y se inclina para arriba. Hace como una especie de comba. Entonces la zona de donde está el espacio lumbosacro ya no está en forma horizontal, sino que tiene esta dirección. Lo estoy exagerando, ¿no? Tiene esta dirección. Por eso es que dice que en este caso, cuando el paciente está de cúbito, yo debo angular el rayo en forma caudal. ¿Por qué? Para de alguna manera compensar esa acomodación diferente que tiene ahora ese sector y poder ir directamente con el rayo a través de ese interespacio. Lo que estamos viendo aquí, miren, tiene una pequeña imagen donde de alguna manera ustedes pueden ver el sector lumbar visto de perfil y cómo se pueden ver
aquí en forma muy clara los interespacios entre un cuerpo y otro. Y lo más importante de todo es que se vea justamente ese espacio que debe existir entre la quinta vértebra lumbar y la primera sacra. Vamos a ir viendo otras imágenes para que ustedes puedan corroborar. Profe, ¿esa angulación caudal de cuántos grados sería? Y en el caso, la teoría dice, todo depende del diámetro pélvico de la persona. Y todo depende de la contextura general. Si tengo un paciente, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo extremo, gordito, obeso, imaginémonos con un tipo de paciente de esas características, donde uno mira al paciente el cuerpo, toda la zona del tronco, y usted va a ver como un tamborcito. Inclusive muchas veces es más prominente o el diámetro es más importante en la zona del abdomen superior que en la parte inferior, porque tiene panza el paciente. Bueno, entonces, ¿de qué va a depender eso? De la presión que ejerza el peso del cuerpo en donde esté apoyado. En el caso del paciente obeso, que es gordito, es muy probable que su estructura de la masa que acompaña a las vértebras haga tope y no se pueda curvar la columna. Entonces, para ese paciente que sea gordito, es muy probable que ni siquiera intente dar angulación. Ahora, ese paciente flaquito, y sobre todo mujer, donde usted puede ver cómo se marca la cintura de la persona, ¿no? Puede diferenciar de forma muy clara la cintura de la parte de las caderas. Entonces, ese paciente seguramente cuando se acueste en decúbito lateral únicamente, estoy hablando, se empiece a combar la zona. Y a ese paciente haya que darle mucho más angulación que a otro que no tenga tanta cinturita sería. Se establece que justamente por diferencia de la contextura física de la pelvis del hombre y de la mujer, en la mujer se habla de 8 a 10 grados de angulación caudal y en el hombre de 5 a 8 grados como máximo. También de angulación caudal. Y, o sea, para el hombre 5, ponele 5 a 8 y para la mujer de 8 a 10. Y acá se las estoy presentando. Eso no se podría, profe, Sí, eso no se podría compensar con una almohadilla. claro. Lo que pasa es que normalmente no tenemos una almohadilla con semejante espesor y que sea radiotransparente en los servicios. Porque todo lo que le pongamos en la cintura para compensar, o sea, para que no se curve, no se caiga ese sector, seguramente nos va a dar imagen. Si tuviésemos almohadilla, perfectamente, porque uno se la pone en la cintura, donde está apoyado el paciente, entonces le pone la almohadilla ahí en la zona de la cintura para que no se caiga esa zona y mantiene de alguna manera alineada todo el eje. Y ahí no necesitaríamos angulación. Pasa lo mismo que cuando yo estoy en forma vertical, con el paciente de pie. Yo no necesito angulación, porque ahí los puntos de apoyo no es el lateral del cuerpo, sino son los pies del paciente. Entonces uno puede de alguna manera alinear completamente la zona. Y hay veces que a lo mejor la cadera topa antes con el buquimural que los hombros. Bueno, no importa que tope la cadera, pero que no topen los hombros, por ejemplo, para que no se me curve la columna. Entonces yo me pongo atrás del paciente y miro la línea, esa hendidura que aparece en la espalda de todos los seres humanos que me está de alguna manera anticipando el sector o la ubicación de la columna. Bueno, esa línea, esa pequeña hendidura que recorre toda la espalda del paciente, la puedo acomodar de manera que quede paralela siempre al buquimural. Y con eso no voy a necesitar angulación. Si tengo decúbito y tengo almohadilla, pongo la almohadilla y no necesito angulación. Uno tiene que mirar al paciente siempre por la espalda y ver cómo de alguna manera se marca esa hendidura.
Si esa hendidura está recta, no necesita angulación el paciente. Si esa hendidura empieza a combarse, ahí sí. Bueno, y aquí estamos viendo nuevamente la parte anatómica de la columna, y se las vuelvo a mostrar aquí el cuerpo vertebral con sus interespacios claros. A posterior del cuerpo viene la zona del pedículo, es este pedacito que forma el pedículo, que nosotros llamamos el puente óseo de conexión entre el cuerpo y el resto. Después vienen las apófisis articulares superiores, las apófisis articulares inferiores. La zona de la apófisis transversa no es distinguible en el perfil, es esto, no se ve con claridad. La zona de las láminas tampoco se puede ver con claridad en el perfil, porque es como vendría a ser que está a la misma altura que las apófisis articulares inferiores. Entonces no la dejan ver, las articulares inferiores no la dejan ver a la lámina, y sí aparece en el sector posterior final la apófisis espinosa, que recuerden que parece voluminosa, pero en realidad es grande, pero chata, la espinosa en las lumbares. Y aquí les presento el famoso quinto espacio promontorio, que es el que se tiene que ver completamente con claridad. Siempre, si este espacio no está claro, no está nítido, no está distinguible, hay que repetir la radiografía. Es más, que ya está de antemano como sobrescrito esto, que lo que se tiene que ver es eso con claridad, que muchas veces los traumatólogos, cuando nos piden esta radiografía y ellos quieren ver con mayor claridad otra zona, por ejemplo, pongámosle que sospechen que tenga un quiste, un tumor en el cuerpo vertebral de L2, alguna lesión. Entonces, seguramente en ese caso sí nos van a decir radiografía de columna lumbar o lumbosacra con foco en L2, porque ahí sí quieren que cambiemos esto que ya está por sobreentendido, que el rayo siempre debe pasar por este quinto espacio. Por eso que hablamos que en la práctica esos 4 traveses de dedo, 4 centímetros de dedo, se toman como referencia por debajo de lo que es esto, la cresta ilíaca que están viendo aquí. Allí están viendo ese quinto espacio. ¿Se entendió? Mazo. No, Sí, sí, profe. perdón. Sí, profe. Bueno, si alguno tiene una duda, pare, me para y Profe, sí. en caso que me pidan eso con foco en L2, ¿el rayo seguiría incendiando en el mismo lugar o no? ¿O cambiaría? L2. Por eso, porque el médico cuando me dice foco en L2 quiere decir que él quiere que el rayo central vaya por L2, no quiere, no me pide nada, me dice radiografía columna lumbosacro de perfil, nada más. Ya sabemos nosotros y él sabemos que quiere que vaya el rayo por el punto de espacio. Ah, bien. Si sucediera, excepcionalmente, él va a enfatizar en el pedido de la radiografía, nos va a decir, pero quiero que el rayo vaya por, o el foco, sería el pasaje del rayo en L3, en L1, en D12 L1, ponele. Entonces, nosotros de alguna manera, ahí tenemos que hacer los cambios. Bueno, Profe, yo tengo una duda. dime. En el caso que no podamos palpar las crestas ilíacas para poner bien el rayo director, ¿en qué otro punto anatómico nos podemos guiar? Nos podemos guiar, digamos, referencialmente tenemos varios puntos anatómicos que nos guían. Por ejemplo, el apéndice cifoides, que es más difícil el apéndice cifoides que la cresta ilíaca, tactarlo. El apéndice cifoides, estamos hablando que a la altura de donde nosotros tocamos como apéndice cifoides está de 11 de 12, más o menos. A la altura de la cresta ilíaca está aproximadamente L4. Y por debajo de la cresta ilíaca está L5
y el espacio articular entre L5 y S1 sería a 4 traveses por lo menos, o 4 centímetros por debajo de la cresta ilíaca. Tenemos un paciente que no podemos, o que ni siquiera nos permite de alguna manera poder pensar dónde puede estar la cresta ilíaca del paciente. Yo siempre les decía, cuando teníamos clases presenciales, que yo, tanta uno la práctica y tantas veces lo hizo, que yo a cualquier persona voy con derechito con el dedo y toco lo que tengo que tocar. Pero es porque, bueno, son 40 años de práctica. Ahora, cuando tengamos ese problema, que lo vamos a tener muchas veces, simplemente le decimos al paciente, a ver, tóquese su cadera. El gordito, la gordita, seguramente sabe dónde la tiene y él nos va a indicar, el paciente nos indica dónde está la cresta ilíaca y a partir de ahí hacemos nosotros, sacamos los cálculos que tenemos que hacer. Pero el mismo paciente nos puede decir. Ah, bueno, gracias, profe. Bien. Bueno, no implica, ojo con los brazos, donde los coloquemos, los miembros inferiores en la columna, tanto dorsal como lumbar, tienen que estar despejados de la zona. Así que o hacemos que eleve los brazos o los llevamos hacia adelante. De alguna manera, nunca los dejamos lateralizados ni al costado del cuerpo porque en el perfil no sirve. Aquí estamos viendo cómo de alguna manera se han llevado los brazos para arriba, para adelante, de alguna manera, digamos, para que no estorben sobre la zona que se quiere radiografiar. Bueno, aquí están viendo esto de la famosa comba. No sé si alcanzan a ver la famosa comba. Si yo tengo que más o menos tomar como referencia las espinosas, o dónde estaría la columna en este paciente que la estoy viendo, no la puedo tocar, pero la estoy viendo. Yo digo que la columna de este paciente viene por acá, por acá, por acá, sigue por acá, y acá se eleva un poquitito, pero no tiene unas caderas anchas esta persona. Y acá miren lo que hicieron. Todo lo contrario de lo anterior, lo que hicieron es poner almohadones, tanto en la cadera como en los hombros, para que de alguna manera evitar esto y cuelgue sería el sector de la columna. Es otra forma, no es la más aconsejable, pero es otra forma. Y con esto consigo no tener que poner el almohadón en el medio. Aquí ustedes están viendo en esta paciente con vista de frente que está lateralizada, de cúbito lateral, pero están viendo la diferencia que tiene diámetro de los hombros. Y miren, si yo sigo en línea de continuidad de los hombros hacia abajo, me encuentro que la cadera está más alta. Eso ya de antemano, ya me estoy dando cuenta que en este sector de la columna va a estar angulado. Por lo tanto, para poder compensarlo voy a tener que angular el rayo central. Vuelvo a repetir, siempre con angulación caudal. Bueno, hay 800.000 y quiero avanzar un poquito. Son distintas estructuras, de alguna manera. Miren, aquí, y lo voy a poner antes. Miren lo que me está pasando acá. Ustedes pueden ver cuerpos vertebrales. Y cuando llegué al sector del quinto espacio, al quinto cuerpo vertebral, al primer sacro, he perdido la orientación y no puedo distinguir lo que es el espacio lumbosacro. Pues esta radiografía hay que repetirla. No me sirve así. Yo simulo, pero no me sirve. Así que tengo que repetirla. No, vamos a ver alteraciones. Esto son formas, este reparo de un, en realidad es para hacer diagnóstico y lo hacen generalmente los traumatólogos. Existe también una anomalía también de origen anatómico y congénito.
algunas veces adquirido, pero la gran mayoría congénito, es esto que están viendo, con esta palabrita que se llama listesis. La listesis es la falta de alineación entre un cuerpo vertebral y el otro. Miren cómo, donde de alguna manera en el sector o la línea donde está ubicado este cuerpo vertebral, debería poder ver el cuerpo vertebral de la vértebra que le sigue a la misma altura, y en continuación la otra y la otra. Sin embargo, ustedes ven cómo la cara anterior de este cuerpo está representada en este sector y la cara anterior del cuerpo que está por debajo está mucho más atrás. Bueno, esto se llama listesis. Cuando un cuerpo se encuentra o por delante o por detrás del resto de los otros cuerpos, o sea, una mala ubicación. Pero esta mala ubicación se produce generalmente porque algo está roto, alguna articulación que está de alguna manera ayudando a la acomodación natural del sector, no lo está haciendo. Entonces, se dice que una listesis, como en este caso, o sea, es una deformación o una mala ubicación de un cuerpo vertebral con respecto al resto del sector, se produce porque algo está roto o algo está desarticulado. Entonces, una listesis viene producto de una lisis. La lisis es eso, es la ruptura de algún sector de la estructura vertebral, la estructura ósea de una vértebra. Lisis significa eso, ruptura, y listesis, mala acomodación. Bueno, y ven, todo esto son malformaciones congénitas. Son todas patologías que las conoce muy el especialista y que son malformaciones óseas que están presentes en el nacimiento del paciente y que siempre, vuelvo a repetir, no están, las encontramos en el último sector, en el sector más distal, entre la quinta vértebra lumbar y la primera sacra. Profe, Sí. ¿la escoliosis también se da por algo genético? ¿O por qué se da la escoliosis? Sí, muchas veces se da, o sea, comienza por una malformación genética que si no es tratada y de alguna manera es forzada, se puede aumentar con el tiempo. Sí, y con el correr de los años de una persona. O sea, uno nace ya con esa predisposición a la acomodación o la falsa acomodación. Pero si eso no es tratado, va corriendo los años, y recuerden que una de las funciones de la columna, en nuestro raquis, es ese, el de soportar el peso del cuerpo muchas veces. Entonces, cuando eso va continuamente teniendo esa problemática sin poder solucionarlo, es como que el mismo peso lo va venciendo cada vez más y esa curva cada vez se va haciendo más grande. Y algunas veces algún tipo de movimientos o ejercicios acrecentan también esa patología. Así que son personas que cuando nacemos con eso, como cualquiera podemos tener una escoliosis, hay que tener cuidado, y en el caso que sean digamos, de moderadas a graves, ya son, digamos, unos cuadros más importantes o unos estadios más importantes de una escoliosis, entonces tiene que ser tratada por el traumatólogo para que esto no siga venciéndose cada vez más, y una vez que se forma, digamos, una escoliosis muy marcada, ya genera muchos problemas en el paciente. Sí, le preguntaba, profe, porque tengo la hija de una amiga, la operan ahora en julio, tiene 12 años, pero tiene una escoliosis muy marcada, y estuvo 2 años con un corset, que tenía que dormir con el corset y todo para acomodarle, y no se le acomodó. A eso estamos hablando de tratado. Si la solución no le dio el corset, que es lo primero que se trata, el traumatólogo lo primero que hace es eso,
Si eso no le dio la solución, seguramente la próxima es quirúrgico. Y el quirúrgico le ponen unas prótesis metálicas que le fijan la columna para que no siga avanzando. Seguramente le van a hacer eso. No hay otra solución. Sí, sí, eso es lo que le van a hacer. Sí. Bien. Aquí Gracias, tienen, aquí tienen lesiones, ¿ven? La famosa vértebra en cola de pescado que se llama encuña, que son aplastamientos, distintas lesiones que se presentan en el sector. Como para que vayan viendo. Bueno, acá hay un cuerpo extraño que en realidad es una bala, pero tiene mucha borrosidad de esta imagen, no es fácil de distinguir. Bueno, muchas lesiones óseas, listesis, rupturas de la columna. Recuerden que este sector, si bien se rompe, aquí no, aquí tenemos una ruptura, ven, aquí está es D12 y acá tengo L1, aquí se rompió. Lamentablemente para este paciente todavía hay médula, no hay cola de caballo y las lesiones que va a generar esto son graves. Bueno, podemos encontrar vértebras con mucha porosidad. Van a escuchar que los viejos tenemos osteoporosis, la famosa osteoporosis, que son, digamos, los huesitos de papel transparentes por la falta de calcio. Entonces, hay que tener, siempre tenemos que tener cuidado con esto porque a nosotros los radiólogos esta patología nos genera complicaciones. ¿Por qué? Porque al no tener mucho calcio, la estructura ósea se vuelve como radiotransparente y eso hace de que no tenga presencia clara en la radiografía y que son pacientes que nos vamos a encontrar que vamos a tener que hacer algunos cambios porque si no, no nos va a salir con buena calidad de imagen. Bueno, vamos a ir pasando rápido. Y a esta le llaman, hay algunas técnicas que le llaman localizado, focalizada. En realidad es cuando nosotros, lo mismo que recién les dije, que se tomaba como referencia para hacer una lumbosacra, pero centrada en el espacio lumbosacro, o sea, 4 traveses de dedo, 4 centímetros por debajo de la cresta ilíaca, que en el caso del decúbito se hace con angulación, en el caso de pie el rayo va horizontal. Bueno, cuando no hay buena visión, muchas veces se puede localizar o el campo a irradiar, ubicarlo para que irradie nada más que esa zona. ¿Para qué? Para que nos dé mejor detalle. Y a esto le llamamos focalizadas o localizadas del quinto espacio. Van a escuchar que en realidad no es más que la radiografía que vimos anterior, pero en una película más pequeña para que se vea solamente el sector del quinto espacio y el cuerpo del sacro. Así que con una 18x24 nos alcanza y nos sirve perfectamente. Bueno, aquí están viendo la descripción. Yo no lo tomo, en realidad existe, no lo tomo muy referencialmente, pero porque yo en la práctica estoy acostumbrada a hacer como si fuese una localizada, una focalizada. Siempre cuando el rayo va 4 centímetros por debajo de la cresta ilíaca, entonces digo que el rayo pasa por el quinto espacio y eso no necesita ser localizado, o sea, pongo un campo grande para que me abarque todo el sector del eje de la columna lumbar, haciendo que el rayo pase por ese sector, por el sector del promontorio, y puedo obtener una imagen de una columna completa lumbosacra, pero con buena claridad en ese sector, en el sector del quinto espacio. Cuando hacemos o nos piden una localizada, simplemente lo único que tenemos que hacer es achicar el campo y buscar una película acorde a la zona. Por lo tanto, vamos a bajar los valores. Profe, Sí. tengo una duda con el tema de la angulación. En la focalizada no se angula, ¿verdad? ¿Se hace directo? O sea, recto. Si está de cúbito el paciente, se hace angulado. Y si está vertical el paciente, se hace con el rayo horizontal. Listo. Gracias, profe. Aquí ven, ¿ves? En la mujer, más angulación caudal, por lo que recién les comenté de que el diámetro
transversal pélvico es más importante. Nada más. Entonces lo que vamos a obtener es lo mismo que veríamos antes, pero en un tamaño, para poder observar un tamaño anatómico que no nos implique que vean más vértebras que la quinta y el sacro. Nada más. Por eso le llamamos particularizada o localizada de la zona. Bueno, ahí están viendo, miren, con el rayo perpendicular dice acá y acá también, ni en ninguno de los dos casos me serviría el rayo perpendicular, no nos saldría correctamente la radiografía. Bueno, estando el paciente de cúbito, hay que angular el rayo. Siempre en sentido caudal, y vuelvo a repetir, 5 a 8 grados en el hombre, 8 a 10 grados en la mujer. Y para ver el quinto espacio, que es la última técnica que vamos a ver hoy, en forma de frente, que es el único espacio articular que no podemos ver en una radiografía de columna lumbar de frente, o sea, el espacio lumbosacro, no se puede ver con una lumbar de frente. Para poder hacerlo, tengo que hacer esta técnica, que se denomina Ferguson. Donde el paciente lo voy a ubicar en una posición muy específica, que es de cúbito. Ahora sí, la mejor opción es el de cúbito, no el de pie, de cúbito. De cúbito dorsal, de manera que el plano medio sagital quede perpendicular y coincidente con la línea media de la mesa, los brazos al costado del cuerpo, y lo más importante para esta técnica son estos dos cambios. No solamente flexiono las rodillas, como la lumbar de frente, sino que abro las rodillas, o sea, tengo que abrir las piernas. Las rodillas van abiertas. A esto se lo conoce como posición ginecológica, y las mujeres seguramente están sabiendo de esta situación porque cada vez que han ido al ginecólogo y tienen que hacer algún estudio de su sector anatómico, la han tenido que ubicar en esta posición. Implica, vuelvo a repetir, rodillas flexionadas y piernas abiertas. Ese es el cambio más importante con respecto ¿Qué vemos, profe, con esta técnica? el espacio entre la quinta vértebra lumbar y el primer vértebra sacra de frente. Gracias, profe. Bien. El rayo dice que el rayo roza la parte del estudio para liberar de sumas. Bueno, tiene una angulación con el eje del cuerpo. Eso no son términos muy... Son términos, digamos, que conceptualmente, ¿qué significa tangencial o qué significa axial? Ya los vimos cuando vimos en la primera parte de la materia. En esta columna lumbar de frente, Ferguson, que es solamente, ahora sí, una técnica especial para ver el quinto espacio, porque no me permite ver otra cosa con claridad más que esa zona. El paciente, vuelvo a repetir, va de cúbito dorsal, el plano medio sagital tiene que quedar perpendicular y coincidente con la línea media de la mesa, se deben flexionar los miembros inferiores, se deben abrir las rodillas, o sea, separar bien las rodillas, y dice, lo más importante, que el rayo incide sobre el pubis, pero con una angulación de aproximadamente 30 grados en sentido cefálico. Y ahora sí viene la terminología tangencial, porque pasa sobre el pubis, pero no perpendicular al pubis, sino que sobre el pubis, pero lo toca al pubis y sigue su recorrido siempre con esta dirección cefálica, 30 grados cefálica. La película, como es una pequeña zona, lo que vamos a poder observar, con una 18x24 nos alcanza. Y lo más importante de la utilidad de esta técnica es para ver la articulación lumbosacra de frente, junto con sus apófisis transversas, por supuesto. ¿Se puede hacer de cúbito ventral? Sí, se puede hacer invirtiendo esto que acabo de decir. O sea, cuando lo hacemos de cúbito ventral, el rayo va a ir con 30 grados
pero en vez de hacer de angulación cefálica, va a ir con 30 grados de angulación caudal. Bien, más o menos. Bien las piernas si es de cúbito ventral. No hace falta, porque ya el mismo peso del cuerpo, la curvatura se acrecenta mucho más. O sea, con las piernas si usted se pone boca abajo, o ve a alguna persona, usted ponga boca abajo una persona, va a ver cómo de alguna manera se acrecenta la curvatura de la columna. Entonces ya está, no necesita ningún cambio. Y para abrir las piernas y esas cosas. En realidad, el término de abrir las piernas y separarlas es porque el rayo, vamos a angularlo 30 grados, es una angulación muy importante 30 grados. Y si nosotros flexionamos las piernas y no abrimos, no separamos una pierna de la otra, como el rayo dice que tiene que tocar sobre el pubis, o sea, pasar por el pubis tangencialmente sobre el pubis, y seguir su recorrido, o sea, 30 grados, miren, el rayo estaría por acá, va haciendo esto, va, hoy me estoy inclinando, pero teóricamente sigue su recorrido y va a terminar emergiendo aquí, a la altura del espacio lumbosacro. Esta curva hace esto, así, este espacio está con esta inclinación, entonces el rayo va a ir perpendicular al eje que está formando esta zona, que es más o menos así. Y esta angulación tan extrema hace que si yo no separo la rodilla, lo primero que va a chocar el rayo no es el pubis, sino las rodillas del paciente. Por eso tengo que abrirlas a las rodillas. Y por eso se llama posición ginecológica, porque es la misma que hacemos para cuando hay una inspección ginecológica. ¿Qué características tiene? La imagen esta. Esto es la imagen de una Ferguson. Si ustedes se fijan, ahora me encuentro con un sacro perfectamente distinguible, un borde superior, y con un borde inferior de la quinta vértebra lumbar, la cara del cuerpo, la cara articular del cuerpo, perfectamente distinguible. Por supuesto, el espacio articular entre ellos dos, con vista con mucha claridad. O sea, puedo ver quinta lumbar, su espacio y sacro. Si quiero ver que esto mismo sucede en el resto de los segmentos desaparecen los interespacios, desaparecen la imagen representante de los cuerpos, es como una masa ósea que no puedo distinguir nada. Es justamente porque el rayo ha tomado una dirección especial y justa para poder atravesar a este espacio con claridad y poder observarlo. 30 grados de angulación cefálica hace que como el pubis fue lo primero que tocó y de ahí el rayo fue trasladándose hacia la parte cefálica y hacia la parte posterior, aparece la presencia del pubis. Miren, ¿dónde está el borde superior del pubis? En la mitad del sacro. Quiere decir que esta angulación cefálica ha elevado la ubicación de la sínfisis púbica, y lo que aquí, como yo una pelvis anatómica, reconozco que está el sacro en el medio, los huesos ilíacos, y me imagino, y el pubis por acá abajo, y en el medio tengo el agujero pélvico. Y aquí, por esta forma en que ha tomado el rayo y ha tocado la sínfisis púbica, hace que se eleve, se pierda la presencia del agujero pélvico. Esto que estamos viendo aquí no es el agujero pélvico, son los agujeros obturadores, Y me encuentro que el pubis lo tengo en la mitad del sacro. Esa es la característica para determinar que esto es una Ferguson y está en buena ubicación. En estas imágenes están viendo lo mismo, ven, el quinto espacio se ve con claridad, y a partir de allí cada vez, y me encuentro con que no puedo determinar dónde comienza y dónde terminan las vértebras que están antes que esta quinta vértebra lumbar. Todas imágenes. Aquí ustedes están viendo el sacro, nuevamente el borde superior del sacro, la articulación sacroilíaca, los agujeros sacros,
Y miren, otra vez la presencia del pubis, la sínfisis púbica, sobre el cuerpo del sacro. Se ha perdido el agujero pélvico. Comparemos esto con la imagen que tenemos a la derecha. ¿Vemos el quinto espacio? Aquí estaría el quinto espacio. ¿Lo ven? No se ve el quinto espacio. Si ustedes siguen en continuidad descendiendo su vista hacia abajo, se encuentran que aparece con claridad todo el sacro. Miren, articulación sacrocoxigia, y esto sería parte del coxis. No tengo la sínfisis púbica acá metida y puedo distinguir con claridad parte de la contextura de lo que es el agujero pélvico. Por lo tanto, esta imagen que tengo aquí, no hemos hecho que el rayo tenga una angulación cefálica de 30 grados. O sea, es como hemos tomado esta zona para radiografía, pero el rayo se ha ido llevando una dirección perpendicular a la zona. Con lo cual, no puedo ver ese quinto espacio. En esta sí ocurrió eso y ahora sí puedo ver ese quinto espacio. Bueno, y aquí lo vamos a dejar. Para la próxima clase van a empezar a ver columna lumbar oblicua, que vamos a ver para qué son. Profe, una consulta. Sí. En el caso de un paciente politraumatizado, ¿se pide el par también, igual que en cráneo, o sea, frente y perfil? Claro, sino que recuerden que siempre en el politraumatizado, para el frente nunca vamos a tener problemas, porque el paciente ya viene en esa posición, como para que le podamos ver, tomar como frente. Pero para el perfil, lo que vamos a hacer es hacer esas radiografías que llamamos con rayo horizontal, donde el chasis tenemos que ubicar en un paradito, apoyado al lado del cuerpo del paciente, y el rayo ingresa en el mismo sector que el anterior, o sea, quinto espacio, o donde ustedes quieran, donde el médico nos solicite, pero el rayo va a ir horizontal. Bien, profe, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda? No, profe. Bueno, queridos. Entonces, vamos a continuar. Es largo el tema, por eso recién cuando me preguntaban, profe, el día del parcial, les dije, y estamos ahí, hay que ver cómo llegamos. No hemos visto un 10%, un 20% de lo que nos queda por ver. Así que lo tenemos que sí o sí verlo en 2 clases, todo lo que queda. Por eso es que no quería asegurar mucho el tema de la fecha del parcial. Y quiero que ustedes se queden sin dudas con todo esto que se está viendo. Gente, bueno, nos vemos nosotros el martes que viene. Yo ya le mando un mensaje a la profe